Hola viajeros, hoy nos vamos a uno de los destinos más mágicos de Europa, Venecia. Si estás planeando tu primera visita a esta maravillosa ciudad, aquí te vamos a contar qué es lo que no te podés perder. Vamos a descubrir juntos los mejores rincones de Venecia. Comenzamos en el corazón de Venecia, la Plaza de San Marcos, el lugar ideal para comenzar el recorrido. En este lugar vas a encontrar la impresionante Basílica de San Marcos y el Campanile, la torre más alta de la ciudad. Este espacio es donde se celebraban los principales acontecimientos, sobre todo durante la etapa de mayor auge de la República Veneciana entre los siglos XIII y XVI, pero sin lugar a dudas es el centro de la vida veneciana en todas las épocas. La plaza está rodeada por los dos grandes edificios llamados Procuradurías, la Procuraduría Vieja por su parte y además la Nueva, identificable por los pórticos donde se encuentra también el Museo Arqueológico Nacional. También en su alrededor hay históricas cafeterías como el Café Florian, cuya historia comenzó en 1720. La Basílica de San Marcos es uno de los monumentos más impresionantes de Venecia y un símbolo de la ciudad, construida en el siglo IX para custodiar las reliquias que los mercaderes venecianos habían traído desde Alejandría a San Marcos, el patrón de Venecia, las cuales aún reposan en su interior. Su fachada está decorada con mosaicos dorados que relatan la historia de San Marcos. Cada detalle refleja la riqueza y el poder que Venecia tuvo como república marítima en la Edad Media. La entrada es gratuita, pero si querés visitar la Pala de Oro, donde se exponen las reliquias, o el Museo de la Basílica, tendrás que pagar una pequeña tarifa extra. El Palacio Ducal es otro de los emblemas de Venecia. Este palacio fue la residencia del Dogo, el máximo gobernante de la antigua República de Venecia, y también funcionaba como sede del gobierno, tribunal de justicia y prisión. La sala del Mayor Concilio es una de las más grandes, donde se llevaban a cabo las reuniones del Consejo Veneciano. El recorrido por el palacio incluye la visita a las prisiones, donde estuvo encarcelado el famoso Giacomo Casanova, quien protagonizó una espectacular fuga que ha quedado en la historia. Además, no te podés perder el Puente de los Suspiros, uno de los puentes más románticos y fotogénicos de Venecia. Pero además de lo romántico, este puente conecta el Palacio Ducal con las antiguas prisiones y es famoso por su nombre, que se dice proviene de los suspiros de los prisioneros al ver por última vez el mundo exterior antes de ser encarcelados. Los paseos por los canales de Venecia son una de las experiencias más mágicas que podés disfrutar en esta ciudad. Con su intrincada red de canales que actúa como calles acuáticas, explorar Venecia desde el agua te ofrece una perspectiva única de su belleza y su arquitectura. Una de las formas más tradicionales es disfrutar de los canales a bordo de una góndola. Este icónico medio de transporte conducido por un gondolero te guiará a través de los canales más estrechos y románticos. Si preferís algo más económico y local, el Vaporetto también es una opción ideal. Otro ícono de Venecia es el Puente de Rialto, que une los barrios de San Marco y San Polo, desde que acabó de construirse en 1591. Hasta el siglo XIX era la única forma de cruzar el Gran Canal a pie. Su actual estructura de piedra reemplazó un puente de madera que había colapsado varias veces. El puente no solo es un paseo peatonal, sino también un destino en sí mismo, ya que alberga tiendas de joyas y artesanías venecianas. Y las vistas del Gran Canal son increíbles. Es uno de los mejores lugares para tomar fotos y que permite apreciar las grandes residencias y edificios históricos. A lo largo de los siglos, Rialto sufrió varias modificaciones gracias a la creciente importancia del mercado del que tomaría su nombre. La Casa de Oro es una de las mansiones más hermosas y mejor conservadas del Gran Canal de Venecia y una obra de arte en sí misma. Este palacio gótico del siglo XV debe su nombre al revestimiento original de oro que adornaba su fachada. Aunque ya no conserva ese brillo dorado, su decoración en mármol blanco y rosa sigue siendo una de las más deslumbrantes. Hoy en día alberga la Galería Giorgio Franchetti, un museo con una valiosa colección de arte renacentista. Además de las pinturas, también podés admirar esculturas, cerámicas y tapices que pertenecían a la colección privada del barón Franchetti, quien fue el último propietario del palacio. La librería Acqua Alta no es solo un paraíso para los amantes de los libros, sino también un lugar lleno de encanto y aire bohemio para todo tipo de público. Es una de las librerías más espectaculares del mundo. Su nombre, que significa agua alta, hace referencia a las inundaciones periódicas que afectan a la ciudad.
En lugar de los tradicionales estantes, vas a encontrar libros almacenados en bañeras, góndolas y otros contenedores flotantes. Uno de los rincones más famosos de la librería es su escalera de libros, formada con los libros usados y dañados por el agua que se han apilado para formar una escalera, desde donde disfrutar de una vista mágica de uno de los canales de Venecia. La Galería de la Academia es uno de los museos de arte más importantes de Venecia, albergando una colección de pinturas venecianas que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Esta galería es un paraíso para los amantes del arte y una parada imprescindible para conocer la rica historia artística de la ciudad. Una de las piezas más emblemáticas de la galería es La Tempestad de Giorgione, una obra misteriosa y enigmática que ha fascinado a los expertos durante siglos. La colección Peggy Guggenheim es uno de los museos de arte moderno más destacados de Italia, ubicado en el Palazzo Venier dei Leoni, a orillas del Gran Canal. Peggy, una apasionada coleccionista de arte estadounidense, transformó este palacio en su hogar. El museo alberga una impresionante selección de obras de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró, entre otros. La colección abarca algunos de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX, como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo abstracto. En el extremo del Gran Canal se ubica la Basílica de Santa María de la Salute. Se construyó en 1631 en agradecimiento a la Virgen por el fin de la peste, que había afectado a Venecia y que se había cobrado la vida de un tercio de la población. Su diseño es considerado una maravilla del barroco veneciano. Su estructura octogonal y la gran cúpula simbolizan la corona de la Virgen. En el interior alberga mosaicos y esculturas, además de importantes pinturas de artistas venecianos como Tiziano y Tintoretto. Desde su ubicación también podés disfrutar de vistas privilegiadas. Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari y Scuola di San Rocco. La Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari es una de las iglesias más importantes de Venecia y un magnífico ejemplo de la arquitectura gótica veneciana. Construida en el siglo XIII, su fachada de ladrillo rojo y sus altas torres son un símbolo del barrio de San Polo. Dentro del Frari encontrarás una rica colección de arte. Al lado de ella se encuentra la Scuola di San Rocco, una de las escuelas de caridad más importantes de Venecia, famosa por su colección de obras de Jacopo Tintoretto, quien fue el principal artista encargado de decorar el interior. La obra maestra de Tintoretto aquí es el ciclo de pinturas titulado La Pasión de Cristo. Cannaregio es uno de los distritos más encantadores de Venecia, conocido por su ambiente tranquilo y su rica historia. Es el hogar de serenos canales y calles pintorescas. Una de las áreas más significativas de Cannaregio es el barrio judío, conocido como el gueto. Este es el lugar donde se estableció la comunidad judía de Venecia en el siglo XVI, convirtiéndose en el primer gueto del mundo. A pesar de las restricciones que enfrentaron, los judíos de Venecia florecieron en comercio, arte y cultura, dejando una huella duradera en la ciudad. En él podés explorar la sinagoga de los españoles y la sinagoga de los italianos, que son algunas de las más antiguas de toda Europa. Dorsoduro es uno de los barrios más encantadores y artísticos de Venecia, conocido por sus calles tranquilas, canales serenos y una rica oferta cultural. Situado en la parte sur de la ciudad, este distrito es hogar de algunas de las instituciones artísticas más importantes de Venecia. Entre las joyas del barrio se encuentra la Basílica de Santa María de la Salute y la colección Peggy Guggenheim, pero sobre todo el barrio es ideal para pasear y disfrutar de su ambiente bohemio. Sus calles empedradas están llenas de pequeñas galerías de arte. Uno de los secretos mejor guardados de Dorsoduro es el campo Santa Margherita, una plaza vibrante donde encontrarás mercados, bares y restaurantes. Para un día fuera del centro te recomendamos visitar las islas de Burano y Murano. La isla de Murano es famosa en todo el mundo por su tradición en la fabricación de vidrio. Desde el siglo XIII, los artesanos venecianos han perfeccionado el arte del vidrio soplado, creando obras maestras que van desde elegantes lámparas hasta intrincadas piezas decorativas. Al visitar Murano podés explorar varias fábricas donde se realizan demostraciones en vivo, además de los puntos destacados de la isla como la Basílica o el Museo del Vidrio. A solo un corto viaje en barco de Murano se encuentra Burano, conocida por sus casas de colores vibrantes y su encantador ambiente.
Este pintoresco pueblo de pescadores es famoso por su encaje artesanal, una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Aquí podés encontrar talleres donde se fabrican delicadas piezas de encaje a mano y muchas tiendas venden productos locales. Y si hay algo que no podemos olvidar en Venecia es la gastronomía, que es un reflejo de su rica historia y de su ubicación geográfica. Uno de los platos más emblemáticos de Venecia es el risotto al nero di sepia, preparado con tinta de sepia que le da un sabor marino distintivo. Otra especialidad es el sarde in saor, sardinas marinas marinadas con cebolla, piñones y pasas. El bacalao mantecato es otro plato típico, así como sus cicchetti, tapas que se sirven en los bares y bacari de la ciudad. Estos aperitivos pueden incluir desde mariscos fritos hasta croquetas y son perfectos para acompañar un vaso de ombra, un vino local. Venecia tiene mucho más por descubrir, pero estos son algunos de los puntos claves que no te podés perder. Déjanos en los comentarios cuál de estos lugares te gustaría visitar y conocer primero al llegar a Venecia. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más guías y tips de viajes. Hasta el próximo destino.